les agradezco. Dentro de poco se va a agrandar el grupo porque Delia no es cuestión de tomar asiento. Estamos preparándonos para adorar también. Dentro de unos años, ya le dije el otro día, pero bueno. Bueno, cuando nuestro pastor me dijo de que iba a ver si ahí es, más o menos está bien la voz ahí. Perfecto. Bueno, gracias, pastor. Cuando el pastor me dijo de tener este mensaje hace ya un mes, le pedí al Señor que me dé las palabras que son necesarias para cada uno de nosotros y en especial para mí. Y bueno, y fui buscando algunas parábolas del Señor Jesús, de tantas enseñanzas que Él nos dejó, y encontré la que lleva el título de hoy, que son los dos caminos. Entonces, antes de comenzar con este mensaje, voy a tener una oración para que el Señor me dé lo que todo este tiempo estuve pensando para transmitirle con el Espíritu Santo a todos ustedes. Señor, te pido en esta mañana que pueda decirle a la iglesia todo lo que tú me has dado en este tiempo, que pueda transmitirle lo que el Señor me dejó en mi corazón. Te doy gracias por una vez haberte conocido. En el nombre de Jesús, te dejo todo en tus manos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esto. Creo que los dos caminos, no hay muchas soluciones, solamente para el ser humano tenemos dos caminos. Y acá lo explica en la palabra de Dios, en el versículo de Mateo, capítulo 7, versículos 12 y 14, 12 y 14, hasta el 14, 13 y 14, perdón. Dice así la Biblia: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Indudablemente, cuando comenzamos a caminar nuestro camino en la vida, tenemos que tener una elección, ver si tenemos que empezar a ver cómo entrar en ese camino que el Señor nos está mostrando. Los primeros cristianos, aquellos primeros cristianos que habían conocido y habían visto a Jesús resucitado, muchos no creían que Él iba a resucitar y se le apareció a un montón de discípulos de Él y a un grupo de gente que lo vio resucitado. Y todos los que presenciaron esa resurrección fueron los que empezaron a predicar el Evangelio desde aquel entonces. Y el primer mártir que hubo en este comienzo del cristianismo fue Esteban, que fue uno de los que realmente había entendido que Jesús había resucitado y era el Mesías que venían esperando. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, en Hechos, capítulo 7, versículos del 54 al 60, cuando aquellos que no habían creído en que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando los judíos de aquel entonces, la gente de Israel, vemos qué es lo que pasó con Esteban, que fue el primer mártir que tuvo el cristianismo. Dice en el capítulo 7 de los versículos 54 al 60, dice: al oír esto, rechinando los dientes, todos aquellos que no estaban de acuerdo en que Jesús era el Mesías, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios.
«Veo el cielo abierto», exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, los que lo querían matar, gritando a voz de en cuello, se taparon los oídos y todos a una vez se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Recuerden este nombre, que muchos ya sabemos quién es. Mientras los apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió. Saulo, que era un joven de aquel entonces, un hombre que era religioso, que tampoco había creído en que Jesús era el Mesías, no solamente recibió todo lo que habían destrozado de la vida de Esteban, sino que dice en otro capítulo, versículos desde el versículo de 1 al 3 del capítulo 8 de Hechos, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba en la casa, de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los encarcelaba. Saulo, por su parte, causaba estragos, entraba en las casas, arrastraba hombres y mujeres y los encarcelaba. Bueno, fíjense en cómo era la actitud de aquel hombre que estaba errando el camino, estaba en un camino equivocado, no creía que Jesús era el Mesías que necesitaba el mundo para limpiar sus pecados. Y más adelante, y acá comienza una nueva historia para este hombre, en el tercer versículo que vamos a leer, está en el capítulo 9 del versículo 1 al 6 y dice en Hechos, capítulo 9, del 1 al 6, dice: Saulo, que posteriormente se llamaría Pablo, se dirigía a Damasco con cartas para perseguir a los cristianos. Cuando una luz del cielo lo derribó y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tras caer al suelo se levantó y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Los hombres que lo acompañaban lo guiaron a Damasco, donde permaneció ciego y en ayunas durante 3 días estuvo Saulo. Saulo por primera vez se encontraba con Jesús después de su resurrección. Pero antes de seguir con Saulo, yo le quería decir que este encuentro que tuvo él con Jesús y a partir de ahí cambió. Tenemos para ver muchos encuentros que tenemos diariamente nosotros. Una de las cosas que uno va aprendiendo en el GDA es escuchar a todos los que nos rodean. Por ejemplo, tenemos varios que tuvieron un encuentro con Jesús y cambiaron su vida totalmente. No los voy a nombrar porque son muchos, pero a mí me da una alegría inmensa cada vez que viene alguna persona nueva al grupo de amistad, y vuelven a contar su historia, ¿no? Cómo venían, cómo vivían, cómo estaban, hasta que encontraron un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús puede ser de distintas maneras, a través de una persona que nos trae la palabra, a través de haber entrado a la iglesia alguna vez y haber escuchado la voz de Dios, a través de un milagro que pasó en su vida. De distintas maneras el Señor nos quiere transmitir que tenemos que tomar el camino que es angosto, porque no es que tenemos un camino los que creemos en Cristo lleno de rosas, como algunos pueden predicar, que vos venís a la iglesia y se te terminaron los problemas. Los problemas van a seguir, pero ya hay una esperanza de vida que tenemos que tener en nuestros corazones. Y les voy a contar 2 o 3 casos
de los que se encontraron un día, así como Saulo, y después vamos a ver cómo fue el cambio que hizo Saulo y se transformó en Pablo. Les voy a contar un par solamente de los que a mí realmente me impactaron en mi vida, ¿no? Había un muchacho, se llama Beto, que trabajaba hace muchos años en una obra de teatro que se llama Jesucristo Superstar, se llamaba. Y él era el diablo de la obra, el que hacía las cosas malas. Este muchacho se fue metiendo en el tema de las adicciones y se fue perdiendo prácticamente, tuvo que dejar el teatro porque el hecho de estar en las adicciones hacía que tuviese que hasta robar para conseguir dinero para poder seguir tomando drogas. Y al descubrirlo, tuvo que huir, se fue para vivir a la costa y allá estuvo en la costa durante mucho tiempo. Pero también se le terminaba la comida, tenía que comer de los tachos de basura. Este muchacho, para poder vivir, tuvo que salir a robar nuevamente y otra vez lo encarcelaron, lo llevaron a la cárcel y ya su vida no daba para más. Cuando llega al calabozo donde lo ponen preso, ve una imagen, unas palabras que decía: pibe, rezá, habla con Dios, eso te va a hacer bien. Alguien que había estado seguramente preso antes había dejado esas palabras. Este muchacho, que ya no conocía de Dios, se arrodilló, lloró, rezó, no rezó, sino le dijo: Dios, si es que existe, yo no puedo vivir más así, quiero salir de esta situación. Y bueno, y siguió, me imagino, mucho tiempo pidiendo hasta que se quedó dormido. Durmió toda la noche y yo he estado con él y con mi familia, estamos con la familia de él. Él nos cuenta lo que soñó esa noche y es como que nos cuenta algo hermoso, como que hubiese llegado al paraíso. Dice: yo lo único que soñé esa noche, nunca soñaba cosas lindas. Esa noche soñé que veía flores, veía el mar tranquilo, veía cosas hermosas en ese sueño y dormí toda la noche. Al otro día, cuando se levantó en paz, pero no sabía por qué. Miren lo que son las cosas, no encontraban bien todos los papeles por qué lo habían denunciado, por qué había estado en la cárcel y lo dejaron en libertad. Cuando sale, se encuentra con un muchacho que también había sido adicto y le cuenta todo esto. Ese otro muchacho iba a una iglesia. Entonces le dice: bueno, vení, vamos a la iglesia, vas a ver qué bien que te va a hacer. Imagínense que entró a la iglesia como si entrase hoy día acá con nosotros, con todo lo que venía de su época de ciruja, con una campera vieja, todos los pantalones rotos, aunque ahora se usan los pantalones rotos, pero no eran los mismos. Entra a la iglesia y algunos hermanos lo vieron, pero ¿de quién es? Pero el pastor de la iglesia lo recibió, después le contó su historia, se lo llevó a vivir a la casa y hoy es uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Él está radicado en España, viene cada tanto acá a la Argentina. Creo que algún día lo íbamos a traer y no pudimos, pero lo vamos a traer porque una cosa es contar la historia por mi parte y otra que la cuente él y que cómo el Señor lo utilizó y cómo se le presentó a través simplemente de una frase. Así que estemos atentos, queridos hermanos, que el Señor nos llama de muchas maneras. Bueno, en mi caso, lo he contado a veces, pero también a los 17 años tenía esos dos amigos, que se lo he contado, pero siempre hay alguno nuevo, siempre hay personas que les puede servir. Entonces tenía 17 años, a 20 metros de mi casa vivía Hugo, a 50 metros vivía Jorge. Hugo me quería llevar por la parte inmoral totalmente. Me quería llevar para todas las cosas de un chico adolescente bastante complejas y Jorge me quería traer a la iglesia. En la misma cuadra, los dos amigos míos,
Y yo tenía que elegir un camino, ¿eh? O seguirlo a Hugo, que en estos momentos, si hubiese seguido a Hugo, no sé dónde estaría, seguramente ya no estaría, y otra, seguirlo a Jorge para venir a la iglesia. Bueno, gracias a Dios el Señor me mostró que el camino que tenía que seguir era venir a la iglesia, y ahí en el primer momento, que le debe pasar a muchos jóvenes esto, en un primer momento lo que me gustó, que había muchas chicas para los varones, muy lindas de aquel tiempo, pero me quedé con la mejor. Así que eso me atrajo el fútbol, el fútbol enseguida me hicieron jugar en el equipo, toda esa atención que me brindaron los muchachos, por eso siempre digo jóvenes y no tan jóvenes, a las personas nuevas podamos recibirla con cariño, porque eso es una de las cosas que la trae, es algo que es importante hasta que vamos conociendo realmente a Jesús como nuestro Salvador. Bueno, un día vino un pastor a predicar a la iglesia que dijo, porque yo al principio pensé que era toda una locura, lo único que me gustaba era el deporte, la parte social y nada más, ni escuchaba lo que decía el predicador. Y si la escuchaba, siempre don Roberto Martínez, cuando hablaba, parecía que estaba como enojado y parecía que me hablaba a mí. Y ya medio no me gustaba, entonces era el Señor que me estaba diciendo, mira, pibe, empezaba a buscar algo más concreto de tu vida cristiana. Y bueno, y fue así que un día vino un predicador y lo que yo creí que era una locura, él dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Esas palabras me hicieron cambiar totalmente. Pasaron muchos tiempos. Pasó un buen tiempo hasta que escuché esas palabras y hasta que a partir de ahí mi vida cambió y entré en el camino angosto, pero con todas las felicidades y las bendiciones que el Señor pudo haber derramado en nuestras vidas. Pablo, una vez que tuvo ese encuentro con Jesús, cambió su vida. Llevó un tiempo, por supuesto, de aprendizaje, de escuchar la palabra de Dios, y a partir de ahí su vida cambió. Pasó de ser un perseguidor de los cristianos a predicar el evangelio del cristianismo a todo el mundo. Fue por todas las ciudades habidas y por haber. Y una de las cosas que él fue haciendo fue formando a los jóvenes. Ya más grande, había pasado muchas cosas, y podemos, por ejemplo, uno de los jóvenes que formó para después este joven ir a predicar a las distintas iglesias que se iban formando, iglesias que creían en la resurrección de Cristo, nace Timoteo. Es un nombre que por ahí no sé si alguno le pondría Timoteo al hijo, pero sí fue un joven que realmente dice que era un muchacho en paz, fiel siervo del Señor. Y Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, y después más adelante en el capítulo 4, versículo 12, le escribe lo siguiente. En 1 Timoteo capítulo 1 y 2, le dice, se presenta Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y que Jesucristo nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. En primer lugar, lo enseña Pablo, le enseña a Timoteo todo lo que había aprendido del cristianismo. Y Timoteo comienza a predicar, y ya venía predicando de hacía tiempo. Y después en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven.
Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza. Un joven, para los jóvenes esta parte, todo lo que pueden hacer, no pierdan el tiempo. Sí, es bueno que se diviertan, que tengan todas las actividades sociales, especialmente cristianas, que puedan tener, pero ya desde joven podemos ir transmitiéndole a nuestros compañeros lo que es la palabra de Dios. No sé si tenemos ahí una imagen que puse de una pareja, la tenemos ahí, los medios. Ahí está, miren qué lindo sería. Así arrancamos con mi señora. Del lado izquierdo está el camino ancho, del lado derecho el camino, del lado que me pongo, vamos a ver, perdón, del lado izquierdo acá tenemos el camino ancho. Nosotros no somos ellos, son más lindos que nosotros. Del lado derecho comenzamos a nuestros 19 años yo y 16 años, ¿no? Estamos más o menos ahí, tiene más memoria. Empezamos a transitar ese camino. Y fue miren ustedes, ¿no? Jorge fue el que me invitó a la iglesia. Doña Celsa, una persona mayor, una persona grande, se traía a todos los chicos del barrio de allá, pasando la zona de la Camino Negro, por qué sé yo, buscaba chicos, traía para la escuela dominical, parecía una gallinita con todos sus pollitos. Dentro de esos pollitos o pollitas venía mi señora. La traía acá cuando apenas tenía 14 años, más o menos. La dejé crecer un poco, nos pusimos de novio cuando ya eran más grandes. 3 años de novio y el 16 de septiembre, no sé si voy a poder estar, porque es viernes, creo que vamos a viajar, querido pastor Sebastián. Cumplimos 55 años casados, más 3 años de novio. Cuando se los cuento a los amigos que no son creyentes, dicen, no lo puedo creer, ¿viste? No. Bueno, el carnicero es uno, dice, ya tuvo como 3 matrimonios, 4, no sé. Así que bueno. Pero el Señor nos dio un montón de bendiciones, no solamente en la parte humana, con nuestros hijos, nuestros nietos, sino en todo lo que pudimos hacer y lo que el Señor puso en nuestras vidas, que es trabajar para los demás. Y lo hacemos hasta el día de hoy con toda la alegría que esto nos da y con todos los problemas que esto también trae, pero sabiendo que yendo por ese camino angosto no vamos a tener vamos a tener problemas, o sea que es lógico, pero son más las bendiciones y con eso sí seguimos avanzando. Para los adultos, para los más... Gracias, de la mejor de acá de la iglesia. Para los adultos, o sea, para los que ya superaron los 20 y pico de años, ya algunos casados, otros, aunque no estén casados, pero ya entran en una edad un poco más grande, vamos a leer el capítulo 6 de Gálatas, versículo 9. Fíjense cómo también esto lo escribe Pablo. Pablo fue aquel perseguidor de los cristianos, aquel que se gozaba cuando mataban a uno que decía seguir a Cristo, pasó a ser el predicador mayor de creo que casi todos los apóstoles que fueron de aquel tiempo, ¿no? Casi todos los libros del Nuevo Testamento, salvo los primeros, estaban escritos por él. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 9, está dirigido en realidad para todos. Fíjense, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos
si no nos desanimamos. No nos cansemos de hacer el bien. Y no pensemos, porque a veces nos sucede, cuando hacemos algo por alguien y ese alguien no nos da una devolución como que está agradecido o lo que fuera, medio porque a veces nos cae mal. Pero hay un versículo que siempre se lo cuento a los muchachos, que es Colosenses 3:23, que dicen que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que aprendimos nosotros, nuestro matrimonio y gente que está conmigo trabajando, en que a veces hay cosas que son muy injustas porque la gente recibe y no da a veces ni un saludo, pero no lo hacemos para la gente, lo hacemos porque es el mandato que Dios nos dio y lo hacemos para Él y no para los hombres. Entonces, tienen cada GDA o cada persona que integra la iglesia, hay tantas cosas hermosas que podemos hacer. Primero, predicarle el Evangelio, porque si realmente tuvimos un encuentro con Jesús, la idea es que eso se lo podamos transmitir. Si realmente fue así. Yo también es otro de los ejemplos que a veces digo, es que a veces recomendamos a un médico determinado. Fenómeno, está bien, no lo digo que esté mal. Recomendamos a un arquitecto, a un maestro mayor de obra para que nos arregle la casa. Fenómeno, está bien. Recomendamos el mercadito de las 10 cuadras que vende más barato. Está bien, fenómeno. Y nos olvidamos de recomendar a Jesús. Si Jesús nos salvó, no murió por nosotros para darnos vida eterna, es lo mejor que podemos recomendar. Así que, adultos, hay geriátricos, hay teléfonos, a veces no nos podemos mover por X motivo, pero hay teléfonos para llamar a las personas que están pasando por distintas necesidades. Hay gente que está a nuestro alrededor. Lo importante es poder predicarlo al Señor, pero también mostrar que nuestra vida cambió. Y la tercera parte de esto está un poco dedicada a los más veteranos. Hace unos 3 años me invitaron de la Convención Bautista, fuimos con otras 4 o 5 personas más a la Villa Bautista de Córdoba a tener talleres para un grupo que son de distintas iglesias bautistas, que se llama Potenciar la Vida. Y teníamos que hablar justamente cada uno de los que íbamos allá sobre potenciar la vida. Entonces, cuando me dijeron esta invitación, empecé a buscar material. Dentro del material que encontré, yo me ponía música cristiana para tratar de que el Señor también me ayude en ese sentido. Encontré una canción que estaba relacionada con cuando Caleb y Josué están por tomar la tierra prometida. Caleb tenía en ese entonces 85 años y iban a entrar en la tierra prometida después de tantos años andar por el desierto. Y lo que Caleb le decía al Señor, dice, dame este monte, Señor. O sea, pasar ese monte con mucha fe para entrar en un lugar donde se suponía o se sabía que había gigantes y demás, que iba a ser dura la batalla para tomar esa tierra, ¿no? Toda esta historia la pueden encontrar después en Josué 14, ahí hay un capítulo donde habla de toda esta parte. Pero esta frase de Caleb, que está en la Biblia, dame este monte, lo trasladaron a una canción que, si sale bien yo confío en la parte cibernética que tenemos, que vamos a escucharle y vamos a ver la letra, porque está especialmente dedicada a aquellos que ya tienen cierta edad, que creen que ya lo único que nos espera es un tiempo para tocar el arpa. Pero estamos tocando la guitarra, como Sebastián, sigamos tocando la guitarra, tranquilo, ya vendrá el tiempo del arpa.
Así que vamos a escuchar esta canción que espero que les guste. Bueno, esta hermosa canción, realmente cuando la escuché creo que el Señor me indicó que no solamente la lleve para estos talleres que se hicieron en Córdoba, sino que las traiga esta noche, esta mañana para ustedes, porque habla de que no hay que bajar los brazos. Hermoso el testimonio de Martín. Integra nuestra GDA, es uno de los orgullos del GDA nuestro. Que se sigue avanzando, se sigue luchando, no interesa la edad, no interesa cómo estamos, sino que el Señor nos pide que lleguemos hasta el fin. Puede venir alguno que diga, ya te llegó el mes de abril, el tren ya pasó. Nosotros hasta que el Señor nos llame, tenemos que seguir trabajando. Y yo les voy a dar ahora el versículo final y al final un testimonio de alguien que realmente también me conmovió relacionado con esto, ¿no? Pablo, después de un primer comienzo, como empezamos a hablar de él, de que gozaba cuando se mataba a un cristiano, fue el que escribió, como les decía antes, varios libros, y ya cuando está llegando a su fin, en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, después de él haber predicado el Evangelio y preparando jóvenes y preparando gente para predicar y que el Evangelio llegue hasta nuestros días,
Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la puerta, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así terminó Pablo, sabiendo que ya estaba encarcelado, había sido golpeado, todo por haber predicado la palabra, pero a él ya no le interesaba sino llegar hasta el final de sus vidas, llevando lo que él quiso llevar, que fue la prédica de Jesús. Y el último parte de este mensaje es algo que pasó hace un año atrás, de alguien que realmente fue por el camino angosto del cristianismo, ¿no? Un pastor, querido pastor, todos los jueves mandaba un versículo donde simplemente leía la palabra de Dios y hacía un pequeño comentario. Un jueves, el día anterior creo que fue, había fallecido el hermano, de 82 años creo. Y el hermano fue toda su vida un hombre fiel cristiano, un hombre que llevó el cristianismo a través de tenía literatura, a través de lo que él predicaba, de la forma de ser de él. El pastor, cuando lo ve en terapia, estaba rodeado, este hombre en el hospital ya estaba en terapia, estaba prácticamente por fallecer, estaba rodeado de sus hijos y del hermano mayor, que es el pastor que cuenta esto en su jueves. Le dice, quédate tranquilo, que ya vas a salir de acá, ya vas a estar bien y qué sé yo. Y le dice, este muchacho que se llama Mingo, le dice, no, Juan, quédate tranquilo, yo estoy bien, hijos, quédense tranquilos, yo voy al lugar donde tengo que ir, ya me está esperando el Señor en su patria celestial. Yo hice todo lo que pude hacer y ahora estoy contento y feliz. No lloren, simplemente recuérdenme, pero yo sigo lo que el Señor me indicó y Él me espera con los brazos abiertos. Fueron sus últimas palabras y ahí falleció. Y hasta ese momento es que nosotros tenemos que seguir adelante, a través de los GDA, a través de transmitirle a otros que no hay mejor camino que el camino angosto que nos prepara el Señor para que podamos ayudar a los demás. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.